De regreso, gracias por seguir en sintonía en La Octava. Tenemos hoy una mesa muy interesante porque vamos a hablar de políticas públicas contra el feminicidio en México, más allá de los detalles que hemos comentado en términos periodísticos con insistencia acerca de hechos graves como el reciente de la niña Fátima, pero más allá de la circunstancia, de lo inmediato. ¿Qué se está haciendo en materia de políticas públicas contra el feminicidio en México? Por eso tengo el gusto de que esté con nosotros Renata Turrent, asesora de políticas públicas. Renata, bienvenida. Julio, muchas gracias por la invitación. Gracias, Renata. Patricia Olamendi, coordinadora regional de Seguridad, Justicia y Paz. Bienvenida, Patricia. Gracias. Gracias. Ana Joaquina Ruiz, consultora y profesora de la Universidad Iberoamericana. Ana Joaquina. Muchas gracias por la invitación. Pues la pregunta central es eso. ¿Qué se está haciendo más allá de lo inmediato? Que bueno, hay declaraciones, hay ruedas de prensa, hay señalamientos, investigaciones, pero de fondo, ¿se está haciendo algo realmente? Es que no hay inmediato. No hay inmediato. O sea, el problema que se ha venido viviendo es una ausencia en las áreas de justicia, de infraestructura y de respuesta inmediata a las mujeres que denuncian violencia. No hay inmediato, porque si bien las leyes que hemos construido son muy amplias, tienen que tener medidas de protección, de seguridad, pues regularmente estas medidas no se otorgan, no se dan, no se ve la magnitud de la violencia contra las mujeres o no se da seguimiento a su situación. Y por otro lado, no tenemos una estructura institucional para la atención de las violencias. Es decir, al contrario de otros países en América Latina, nosotros no tenemos policía especializada en la atención, la prevención inmediata, la reacción inmediata. No tenemos fiscalías. Hay una infraestructura muy precaria en procuradurías y fiscalías. No tenemos juzgados especializados para la problemática de violencia contra las mujeres, y los refugios que existen son refugios prácticamente sostenidos por organizaciones de la sociedad civil que reciben muy poco apoyo institucional, y entonces las mujeres ni siquiera tienen un lugar donde resguardarse de la violencia. Entonces, lo primero que tiene que hacerse cargo el Estado mexicano es que, a pesar de recomendaciones, reclamos internacionales, sentencias internacionales, no ha dado una mínima respuesta, partiendo de una idea central: los feminicidios se pueden prevenir. Ana Joaquina, Renata, quien quiera hablar. Sí, yo también coincido en que los feminicidios se pueden prevenir, y me parece que sí, efectivamente veníamos construyendo un entramado institucional, ¿no?, más o menos endeble, ¿no?, jurídico. Había algunas fiscalías, había algún presupuesto, se hablaba de un programa de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, ¿no? Veníamos también construyendo este pequeño entramado, y este gobierno también nos viene debiendo las respuestas institucionales necesarias para atender el problema, ¿no? O sea, ha venido cambiando toda la perspectiva de qué papel ocupamos las mujeres en la sociedad, y en ese sentido las políticas públicas sobre la atención a las mujeres, ¿no? De pronto nos hemos convertido en sujetos de becas, en sujetos de programas, en programas dirigidos para mujeres, pero las políticas específicas para atender las problemáticas de las mujeres todavía están sin delinearse, sin programas de acción específico, sin políticas claras, acciones concretas, ahora sí decálogos de políticas específicas que vamos a hacer para atender la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces creo que ahí todavía nos queda de ver. El lado positivo es que todavía podemos construir un entramado interesante en ese sentido, ¿no? O podríamos construir una propuesta interesante si atendiéramos la idea del plan emergente para la prevención de la violencia contra las mujeres, ¿no? Renata. Sí, estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas. Creo que además hay bastante investigación de lo que se tiene que hacer. Creo que se tienen que dedicar recursos para hacer un programa específico para México, pero bueno, la recomendación de la ONU es muy clara. Hay que fortalecer los institutos de mujeres, o desde mi punto de vista hay que crear una Secretaría de Mujeres, planes nacionales, políticas multidimensionales, que es un poco lo que mencionaban las compañeras,
Y creo que hay dos caminos. Uno, el corto plazo, desde mi punto de vista, se tiene que hacer una estrategia nacional para detener la violencia, con específicamente recursos para la capacitación de fiscalías, una fiscalía especial, como decía la compañera, una coordinación estratégica entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, claramente la unificación de los códigos penales. Sé que se está hablando ahorita sobre subir las penas para los feminicidas o, peor aún, las penas de muerte. Esas medidas no funcionan, lo sabemos hay evidencia clarísima de que ninguna de esas dos cosas funcionan. Es algo muy tentador y es fácil coquetear con esas medidas porque están ahí luego, no implica hacer toda una política pública transversal para detener la violencia contra las mujeres. Y bueno, a mediano plazo o largo plazo, espero ver esto dentro del gobierno de Andrés Manuel. Pues sí, nuevamente una Secretaría de Mujeres donde se puede encargar de la estrategia y de la implementación de políticas públicas transversales que vayan desde... Yo no estoy de acuerdo. Nada más déjame terminar. Encargada de poder erradicar todo tipo de violencias, ¿no? Y empezando con políticas reparativas y políticas que vayan desde los espacios públicos donde sufrimos violencia 9 de cada 10 mujeres, si no es que más, en el hogar, donde 70% de las mujeres reportan haber tenido algún tipo de violencia de pareja. Hay 2.4 millones de casos de niños y niñas, mayoritariamente niñas, con abuso sexual cuando son niños, y los feminicidios, ya sabemos, 11 al día, y todas estas políticas que tienen que buscar revalorizar a las mujeres o valorizar, porque no es como que algún día nos hayan valorizado en la sociedad, sí creo que a largo plazo tienen que estar en una secretaría. Si es el Instituto de Mujeres, pues por supuesto fortalecerlo, pero no. Pati Solamendi, ¿en qué no Es estás de acuerdo? que yo no creo que el tema tengamos que seguirlo enmarcando en un asunto de mujeres. La violencia que se comete en México forma parte también de un clima de violencia al que se suman las tradicionales violencias machistas. O sea, no podemos desconocer que las mujeres vivimos en el medio de un conflicto agravado por el crimen organizado, es una realidad que rebasa o ha rebasado a nuestros gobiernos, pero también con una cultura machista que se ha visto favorecida por este crimen organizado. Seguir pensando que las áreas de mujeres son las que pueden resolver el problema, no. El gobierno tiene que cambiar la idea de seguridad que tiene a una seguridad ciudadana que reconoce que la persona es el objeto de protección en el ámbito público y privado. Y debe de ser el Sistema Nacional de Seguridad Pública el que tiene que construir una respuesta frente a estas violencias agravadas en este marco de estos conflictos que vivimos. Y el sistema es el que no la ha construido. Se sigue planteando que son, por ejemplo, la alerta de género. Lo deciden los organismos de las mujeres. ¿Con qué capacidad un instituto de la mujer en un estado puede pedirle a la policía que haga esto o pedirle a la fiscalía que haga lo otro? Eso debería de estar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque si no, no tenemos una respuesta del Estado y seguimos circunscribiendo problemáticas graves como estas. Es más importante en el Sistema Nacional el robo de autos que los feminicidios. Aquí diríamos en esta mesa que no, pero lamentablemente esa visión de seguridad no se ha modificado. Entonces, yo creo que cuando nosotros hablamos que tiene que haber una mirada diferente, es que el Estado y sus instituciones se tienen que hacer cargo del asunto y tiene que construirse en la educación, en la salud, en el empleo, políticas igualitarias que garanticen que las mujeres seamos mucho menos vulnerables a esta respuesta. Pero ahorita hay una emergencia. Y esa emergencia se tiene que responder con una nueva construcción de una visión diferente de seguridad. Si seguimos hablando de seguridad nacional y si seguimos hablando de seguridad pública y no cambiamos la realidad, pongo un ejemplo, violencia en el hogar. Si lo vemos en datos duros, vamos a tener un número impresionante que supera cualquier otro delito, pero no está considerado dentro de los delitos de alto impacto. Te consideran
robo con violencia o te consideran robo de auto. Si tú estás teniendo una problemática donde tienes saturado al 911 de llamadas pidiendo emergencia, simplemente por la magnitud de esa problemática deberías de tenerlo como delito de altísimo impacto. Pero si nosotros seguimos construyendo en torno al tema de los institutos de las mujeres absolutamente debilitados, prácticamente no existen, pero ya no es eso. Hemos peleado por políticas públicas al interior de cada organismo de gobierno, cada institución, anexo 13, recursos para la igualdad. Se logra tener un anexo 13 y perdonen que se los diga, pero el anexo 13 le metieron el programa adultos mayores y sembrando vidas y dicen, bueno, es que también va a beneficiar a las mujeres. No, esos recursos era para asegurar un conjunto de mecanismos que permitieran a las mujeres salir de la violencia. Ana Joaquina Ruiz. Sí, o sea, creo que, retomando lo que dice Patricia, creo que tendríamos que distinguir entre los tipos de violencia que viven las mujeres en específico, ¿no? Y podemos hablar de dos, creo, en concreto. El que tiene que ver con el clima de seguridad, que tiene una atención específica relativa al clima de seguridad, a las políticas de seguridad pública, a ver con perspectiva de género la reducción de homicidios en ese sentido, ¿no? Y el otro que tiene que ver con la violencia más previsible, que es la violencia doméstica y familiar, ¿no? Y ahí sí tendría que haber también una especie de coordinación interinstitucional que en este momento no tenemos, ¿no? O sea, por decir algo, estaba yo revisando las estadísticas de salud, 17% de las personas que se les toma la lesión en el sistema de salud llegan con signos de violencia doméstica. Pero de todas las personas que llegan con signos de lesiones, solo 3% son remitidas a un refugio o a un ministerio público, ¿no? Entonces, ahí perdemos a la víctima, ¿no? ¿Y cuántas veces llega al sistema de salud antes de aparecer muerta en una esquina? Tenemos una norma que obliga al Estado mexicano a que el sistema de salud ponga énfasis en la prevención de la violencia. Tenemos un sistema de atención a la infancia en el DIF donde llegan el 40% de las mujeres que quieren denunciar una situación de violencia y también terminan yéndose a su casa, ¿no? Entonces, esa violencia que sí es previsible tendría que operar de alguna manera coordinada e interinstitucionalmente coordinada, ¿no? Además tenemos el problema de la reducción presupuestal, del que podemos hablar un poco después, ¿no? Que además son instituciones que ya eran frágiles y todavía las han fragilizado más, reduciéndoles los recursos y los montos que tenían para operar, ¿no? Y bueno, por supuesto está todo el tema de seguridad que bien menciona Patricia, ¿no? Que hay que atender la cuestión y la emergencia de seguridad que tenemos en este país, ¿no? No estamos hablando de control de armas, por ejemplo. Las mujeres mueren más hoy en día por asesinato con arma, ¿no? 50% de las mujeres mueren por asesinato con pistolas, ¿no? No estamos hablando de control de armas. ¿Dónde están consiguiendo los hombres que matan a las mujeres esas armas? ¿Cuántas de ellas mueren en casa y cuántas no? Porque además no tenemos datos tan claros para saber qué está pasando específicamente en el caso de las mujeres que mueren, ¿no? Pero las mujeres que mueren es la expresión más radical del tema. Hay todo un asunto de violencia hacia intermedio que tampoco estamos atendiendo. Estoy de acuerdo contigo. Lo que no me queda muy claro, o sea, nada más como para aclarar, por supuesto que esto es algo que se tiene que hacer cargo en general el Estado, pero sí tiene que haber una estrategia de seguridad que le corresponde y hay fallas infinitas y el primer poder del que tendríamos que estar hablando, creo yo, es el Poder Judicial y cómo es que las fiscalías llegaron a donde están hoy y dónde están los recursos y se tendrían que estar empezando a pensar, bajar recursos para las fiscalías, por supuesto que se tiene que arreglar primero de esa manera específicamente para detener el crimen, pero sí creo que estoy totalmente de acuerdo, es que el Instituto de Mujeres no, bueno, ni siquiera para comunicación política, ni siquiera salió Nadine a decir nada. Entonces es un instituto que está totalmente debilitado y es por eso que sí creo que y un poco con lo que mencionabas, que se necesita tener a un responsable y no creo que tenga que ser un instituto, creo que tiene que ser, por la gravedad del asunto de las mujeres en México, tiene que ser una secretaría a donde se le pueda voltear a exigir dónde están las políticas públicas para que no haya acoso laboral, para que no haya violencia doméstica, para que en las escuelas exista teoría feminista desde la secundaria, desde la primaria, ¿cuál secundaria? Esas son las cosas que creo que se tienen que aglomerar en una sola institución, que no creo que tenga que ser INMujeres, tiene que ser algo con mucho más poder que un instituto.
Si me permiten, vamos a una pausa para fines comerciales y promocionales y regresamos para seguir con esta interesante plática. Ya volvemos. Ya estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía en La Octava. Estamos en esta mesa de análisis y de debate sobre políticas públicas contra el feminicidio en México. Está con nosotros Renata Turrent, Patricia Olamendi y Ana Joaquina Ruiz. Yo les quiero preguntar, ¿el presidente López Obrador está entendiendo a cabalidad y en la magnitud adecuada este problema de los feminicidios y de las políticas públicas que deben emprenderse en ese sentido? Pues yo creo que no. Por las declaraciones que hace todos los días nos deja la impresión de que no está entendiendo. Yo creo que es muy importante que el presidente tenga claro que las mujeres no somos enemigas del presidente, ni queremos ser enemigas. Lo que queremos es que él, como jefe del Estado mexicano, impulse una política que garantice el ejercicio de los derechos de todas las personas, pero de manera particular de las mujeres que se encuentran en una situación de mayor discriminación y vulnerabilidad frente a la violencia. Lo que les hemos pedido al presidente es una respuesta institucional desde el punto de vista de la política pública que permita que las mujeres que quieran denunciar sean atendidas y sean protegidas conforme a nuestra ley. Al final de cuentas, lo que le estamos pidiendo al presidente es que cumpla con la ley, que construya el camino y las políticas para cumplir con la ley. Nada más, absolutamente nada más. O sea, es increíble, pero así es. Ana Joaquina. Yo creo que no. O sea, y creo que desde el inicio de la administración el presidente no ha tomado en serio el tema de género, ¿no? O sea, desaparecieron las estancias infantiles y las transformaron a un sistema de apoyos directos, quitándole a muchas mujeres la posibilidad de ir al mercado laboral. Han quitado recursos para los refugios, han quitado recursos para la transversalización de la perspectiva de género en todas las instituciones del Estado, han quitado recursos para las estadísticas importantes en materia de género, o sea, no tenemos dinero para la encuesta de tiempo libre, del tiempo de uso del tiempo, no tenemos dinero para la encuesta de dinámica de los hogares, o sea, ha venido sistemáticamente transformando el tema de género como a un tema, digamos, de que hombres y mujeres son iguales en el sentido de recibir programas sociales, pero también nos ha puesto una carga específica, ¿no? Los comerciales del gobierno son, señora, usted cuide a sus hijos, porque si sus hijos salen a la calle es problema de usted que sean unos delincuentes, ¿no? O sea, nos ha regresado a un rol que aparentemente había parecido relativamente superado, ¿no? Muy sesenteros. Y estamos de vuelta como en este discurso y peleando otra vez por recursos, peleando otra vez por programas y políticas públicas que ya habíamos ganado, ¿no? Y en ese sentido creo que no está entendiendo ni la magnitud de los problemas específicos de las mujeres, ni la importancia de desarrollar políticas públicas para generar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y no solamente es en el tema de la violencia, o sea, es en toda la administración pública en general. Y para el tema de la violencia, pues sí, se redujo el presupuesto para las estadísticas, para las mujeres, ¿no? Para el sistema integrado de estadísticas de violencia contra las mujeres, los refugios se están cerrando, en la capacitación se ha reducido el presupuesto, ¿no? En términos de la coordinación de alertas de género, se ha reducido el presupuesto, pero sí tienen por ahí también una iniciativa Spotlight, que tiene algo así como 7.5 mil millones de dólares, que no tenemos mucha claridad de cómo se va a implementar. Pero sabemos en qué municipios, son 5, Chihuahua, Ciudad Juárez, Chilpancingo, Ecatepec y Naucalpan. Sí tenemos ahí una iniciativa Spotlight muy vendedora, pero no tenemos mucha claridad de cómo se van a usar los recursos, para dónde están, dónde están las acciones y programas. Y es de la Unión Europea, no tiene... Tendríamos que tener claridad de las reglas de operación, no solo de este, sino de todos los programas. Y hoy día no lo tenemos. Renata. Yo sí voy a matizar un poco. Creo que disiento en el sentido en el que muchas de las, si bien estoy de acuerdo en que las estancias infantiles y los refugios
bueno, yo soy de la idea que no tienen por qué ser parte del sector privado, es decir, de las ONGs, tiene que ser algo que el Estado se tiene que hacer de acuerdo, y sí quiero ver dinero específico para que haya guarderías y refugios por parte del Estado y no por parte de ONGs, por cuestiones ideológicas desde mi punto de vista, y quiero pensar que es hacia donde tiene pensado el presidente. ¿Cuáles cuestiones ideológicas? Pues que quién tiene que hacerse cargo de las cuestiones fundamentales de la seguridad de la mujer o de las mujeres o de las personas en general, y en este sentido no creo que haya cabida para que las ONGs sean quien se tenga que hacer cargo ni de las estancias infantiles ni mucho menos de los refugios. Creo que tiene que ser el Estado y tiene que haber presupuesto y tiene que ser una política estatal. Ahora, un poquito contestando la pregunta de Julio sobre si entiende a Andrés Manuel o no entiende, creo que entiende a medias, creo que entiende en el sentido en el que sí entiende que las causas es el neoliberalismo, como bien decías al principio de la mesa. La violencia contra las mujeres y los feminicidios tiene una correlación prácticamente perfecta con los homicidios de la Guerra de Calderón, y en ese sentido sí entiende que las causas de la violencia vienen de la pobreza, la falta de Estado, la falta de seguridad pública, pero hay un problema de género, tenemos una epidemia de machismo y se tiene que nombrar así para poder empezar a combatirla. Y hasta que no se nombre y la voluntad política no nombre que hay una epidemia de machismo y de violencia contra las mujeres, creo que es difícil empezar a combatirla. Ahora, sí creo que vale la pena recalcar que, como bien decíamos, la violencia contra las mujeres en el sentido más grave, que son los feminicidios, se disparó en 2007 y subió al triple de 2007 a 2012. Entonces, esto sí es un problema que se generó, que se empeoró y se encrudeció durante el calderonismo, pero que le toca a Andrés Manuel solucionarlo. Y por último, creo que también hay que entender que el movimiento feminista de hoy solamente se puede entender, y desde mi punto de vista, por lo menos desde los años que yo tengo de vida, no creo que pudiera haber caminado de la mano de ningún otro régimen que no sea el obradorismo. Entonces, sí creo que hay que distinguir que, si bien hay cuestiones de la estrategia que se pueden criticar y se deben criticar y se le debe de exigir a Andrés Manuel específicamente por su compromiso con la justicia social, empezando con las marchas, no se podría ni siquiera explicar que las marchas que existen hoy existirían en otro gobierno, por supuesto que no en Calderón. Ya quisiera yo ver Mancera dejar que existieran este tipo de marchas, y que desde ahí se está tratando de exigir al presidente justamente por su compromiso con la justicia social. Bien. ¿Epidemia de machismo? Yo creo que yo insisto que la cultura del narco ha favorecido, por supuesto, y no podemos omitir. El narco y esa cultura forma parte ya de nuestra vida cotidiana en muchos lugares del país. Ha generado un machismo mucho más exacerbado que lo que conocimos en otras épocas, en donde las mujeres son objeto. No se explicarían delitos tan graves como la desaparición de mujeres, como las mujeres víctimas de trata y explotación, que es una constante en nuestro país y que se suma a esta terrible lista de problemáticas en materia de seguridad, si no hubiera esa visión. Pero tampoco tenemos una cultura que lo contradiga. El problema es que en México, en buena medida, fuimos aceptando esos comportamientos como cotidianos. Fuimos aceptando, e incluso muchos de los delincuentes en México formaban parte de mesas de poder y de espacios de poder. En eso plenamente de acuerdo con el presidente. Tenemos que efectivamente trabajar cambiando la cultura, pero no sobre la base de seguir subordinando a las mujeres. Yo creo que las mujeres, y lo digo así porque hemos sido las mujeres las que hemos cambiado el marco legal en este país, las que hemos defendido a otras mujeres, las que hemos estado peleando, y no es un asunto con este gobierno y otro. Las mujeres siempre nos hemos peleado con todos, porque obviamente lo que queremos es cambiar la sociedad en la que vivimos, que es desigual, que es una sociedad brutal contra las mujeres, y no es un asunto nuevo, que quizá esperábamos
una respuesta mucho mejor Claro. de un gobierno que se llama de izquierda y que por lo tanto tú estás esperando una respuesta más comprensiva, y porque hay que decirlo también, la mayor parte de las feministas votaron por el presidente López Obrador, o sea, no son de ninguna manera. Entonces, la primera sorpresa, yo digo que como en el box, ¿no? Acabas de entrar y te dan un uppercut y dices, ¿cómo? ¿Los refugios? ¿Por qué? O sea, ¿qué sucede? Y empieza una serie de desencuentros en donde las ONGs, perdona que te lo diga, pero en este país, si las organizaciones de mujeres no inician creando refugios, no habría un solo lugar en este país. Porque los refugios de gobierno son contaditos con los dedos de una mano. Probablemente. Y y tiene una característica, el que tengan ese espacio. Para trabajar un refugio tienes que tener realmente convencimiento. Y segundo, en este país el refugio de gobierno te pide una denuncia, el refugio de la sociedad civil te protege. Entonces, tenemos también que hacernos cargo de eso, porque en este país no le podemos pedir a todas las mujeres víctimas de violencia que denuncien, porque muchas veces de ellas, su agresor no está ligado a los sectores más pobres de este país, sino a los más ricos, o forma parte de las agencias de policías, o está en lugares aquí. Entonces, yo digo que con eso lo tratemos con un poquito más de cuidado, porque a mí me parece que yo soy asesora jurídica de la Red de Refugios, y te tengo que decir que ha sido una etapa muy compleja, porque ¿qué haces con esas mujeres y esos niños cuando se nos anunció que porque la sociedad civil iba a desaparecer, desaparecían estas infraestructuras? Entonces, fue un asunto bien complicado. Ojalá y conozcamos cómo operan realmente, pero te tengo que decir que las fiscalías en este país, si no existieran los refugios, no sabrían qué hacer con las mujeres maltratadas de sus hijos. Y cada día tenemos 40, 50 en el país. Es una tragedia como país. Renata, y luego le pedimos a Ana Joaquín. De ninguna manera quiero demeritar el trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil. Lo que yo estoy tratando de aquí decir es que se tiene que exigir que el gobierno, el Estado tiene que ser garante de esos servicios, y que si bien, como bien dices, las tuvieron que empezar porque si no las mujeres hubieran tenido que regresar a sus casas y no habría dónde mandarlas, o no hay a dónde mandarlas, pero al final de cuentas sí hay que, lo que yo estoy tratando de hacer es, ¿quién tiene la responsabilidad? La responsabilidad de dar estos servicios lo tiene el Estado, no el sector privado. Ana Joaquín. Sí, o sea, creo que sí, en este país no hemos logrado transformar el tema del machismo, ¿no? Y creo que las mujeres hemos logrado ocupar más espacios, cada vez más espacios, pero desafortunadamente me parece que no hemos logrado estar en espacios que son muy clave, ¿no? O sea, hablábamos un poco de la Secretaría de Gobernación, ¿por qué no está haciendo lo que tiene que hacer? O sea, ¿por qué la toma de decisiones sigue estando en el círculo cercano de hombres del presidente, ¿no? O sea, seguimos todavía sin ocupar esos espacios, lo cual además, un poco en consonancia con lo que decía Patricia, resulta abrumador porque hay feministas en el gobierno. Hay feministas ahí que le podrían decir al presidente, señor, así no se le responde a las mujeres. Y no es un tema de que no nos respete, como él dice, ¿no? Sí, yo respeto a las mujeres, que no es un tema de que no nos respete. O sea, es un tema de responsabilidades del Estado. Y el Estado tiene la responsabilidad frente a un problema de desigualdad estructural entre hombres y mujeres. Y tiene la responsabilidad de nuestra incorporación, de nuestra vida libre, de que vayamos libres por las calles, de que tengamos hijos y estemos seguras de que vayan a salir de la escuela y nadie se los vaya a llevar, de que un adolescente pueda salir caminando, de que podamos tomar un taxi. O sea, el Estado tiene una responsabilidad sobre nuestras vidas. No se trata de respeto, o sea, se trata de que el Estado asuma su rol. Bien, pues vamos otra vez a este espacio de promoción y de publicidad, y al regreso les quiero preguntar si ante este abatimiento de las obligaciones del Estado mexicano, el surgimiento de la violencia que hemos visto en días y en semanas y meses recientes, casi fuera una fórmula que sí estuviera logrando algunos cambios inmediatos. Regresamos luego de este promocional.
Bien, ya estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía en esta mesa sobre políticas públicas contra el feminicidio en México. Estamos con Renata Turrent, Patricia Olamendi y Ana Joaquina Ruiz. Estamos ya en el tramo final, nos quedan 10 minutos, el tiempo se nos ha ido de volada, pero la violencia como acto desesperado de mujeres en estas semanas y estos meses han logrado cambios. ¿Y ese es un camino inmediato que tiene que seguirse? Yo creo que es la protesta, me gustaría no enmarcarlo en la violencia. Yo creo que es la protesta que ha sido a través de las redes sociales, la protesta que se ha expresado en la calle, la protesta con la diamantina, que es maravillosa, este tipo de protestas, pero también un sentimiento mutuo de abandono, de indefensión, de no ser escuchadas, que no lo puedes negar, porque este es un movimiento, no existe un liderazgo claro, existen muchísimas mujeres que no estaban metidas en estos temas, hoy están volcadas como activistas del feminismo, y yo creo que eso es un valor, yo lo veo como un valor, pero sobre todo pondría una recomendación, señor presidente, por favor, señoras y señores del gobierno, no estén a la defensiva. Les hemos hecho toda cantidad de propuestas. Tienen en su mano, porque somos buenísimas para construir propuestas, las tienen en su mano, se las hemos enviado de todos lados. Mejor pónganse a trabajar en lo que la ley genera y sobre todo en la cantidad de propuestas que han entregado mujeres muy valiosas en este país, y construyamos un país más seguro, más igualitario, que es al final de cuentas lo que queremos escuchar. Ana Joaquina, protesta, pero yo sí pongo el acento en que estas protestas que han ido más allá de lo tradicional han sido protestas violentas, rigurosas. ¿Qué tanto? O sea, yo creo que estamos viviendo esto que muchas llaman la cuarta ola del feminismo, ¿no? En donde las chicas, porque sí creo que hay una diferencia generacional, ¿no? Las más jóvenes, pues se han dado cuenta que a pesar de feminismo desde los 70, a pesar de derechos sexuales y reproductivos, a pesar de muchas cosas, seguimos sin poder salir a la calle seguras, ¿no? Y seguimos sin poder estar seguras en nuestra casa y seguimos sin poder estar tranquilas, ¿no? Entonces creo que ellas tienen esta energía, por supuesto, de las juventudes y la energía más joven para salir a protestar por sus derechos, ¿no? Y lo hacen con un discurso muy interesante, con un discurso muy innovador, con métodos muy innovadores. Y también si lo vemos desde otros movimientos, por ejemplo, un poco desde las separatistas en la Universidad Nacional, o sea, también tiene que ver con la precariedad en la que han crecido en muchas ocasiones, ¿no? O sea, muchas efectivamente ya no tienen mucho más que perder, ¿no? Entonces, creo que sí es un grito desesperado y es un llamado desesperado a que se considere que esta desigualdad de género es profunda contra las mujeres, pero también contra las mujeres indígenas, pero también contra las personas de la diversidad sexual, pero también contra las afromexicanas. O sea, hay una violencia sistemática contra las mujeres manifestada en muchos aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Y que necesitamos y queremos que cambie. Y decir, vamos a tomar los canales institucionales y vamos a hacer el programa y vamos a hacer esto, está bien, pero es lento, muy lento. Y si no se hacen como las dos cosas al mismo tiempo y las protestas no están ahí, no avanzan tampoco las cosas, ¿no? Entonces, al final del día, yo hoy estaba muy sorprendida, en 2 días la Fiscalía resolvió un caso, ¿no? Entonces yo digo, pues ojalá que la Fiscalía ya tome las cosas en serio y ojalá que a partir de hoy esta coordinación que se mostró hoy para el caso de Fátima sea la misma coordinación que va a haber para todos los delitos, ¿no? Y particularmente los delitos que ponen en riesgo la vida de las personas, ¿no? Renata. Estoy de acuerdo con ustedes. Creo que cada vez que vemos un anuncio de una mujer que vuelve a desaparecer, se siente un grito adentro de, por favor, alguien ayúdenos. Y creo que eso es lo que no se ha podido comunicar desde un lado hacia el otro, que no, coincido contigo, no es, la gran mayoría de las feministas votamos por Andrés Manuel y lo apoyamos y creemos que se puede caminar juntos. Pero creo que este grito de auxilio de por favor, volteen, ayúdenos por favor, se siente un hoyo en qué va a pasar con la siguiente mujer que desaparezca y nos pasa tan fuerte porque nos ha pasado a todas, en menor o mayor medida, todas nos podemos relacionar con la de enfrente porque a todas nos han golpeado o nos han violado o han abusado de nosotras. Y esa conexión que se ha hecho entre nosotras, desgraciadamente por el dolor que cargamos,
Eso es lo que creo que no se ha sabido, no se ha podido comunicar, no es que no se haya sabido. Y creo que las marchas justamente han podido no dejar que el Estado pueda voltearse para el otro lado, y por eso tengo todo el respeto hacia esas marchas, que si bien sí creo que los medios han tergiversado un poco se han enfocado mucho en las pintas de las paredes y mucho menos en la sororidad que se ha creado en esos espacios, donde sí hay algunas compañeras que han pintado las paredes, son la minoría. La gran mayoría se dicen los nombres de las desaparecidas, de las muertas en las marchas, y hay mujeres que se salen a llorar y entre desconocidas nos abrazamos a llorar. Es un dolor que yo no puedo explicar. Nunca había yo visto un dolor colectivo tan profundo, y que eso es lo que quisiera tratar de transmitir, que venimos desde el dolor y es un grito de auxilio. Patricia, estamos hablando sobre políticas públicas contra el feminicidio en México. Del repaso que hemos hecho, me queda la sensación de que no hay las condiciones políticas para un cambio profundo en tiempos próximos e inmediatos. Tenemos que empezar. El problema es que no iniciamos ese cambio. Y sí podemos empezar con cosas tan elementales como la atención inmediata a las víctimas, áreas focalizadas, policía especializado. Las áreas que existían especializadas desaparecieron. Había un área de trata en la Policía Federal, desapareció. Somos un país que produce trata en una manera impresionante. Entonces, tenemos que empezar. Y al mismo tiempo tenemos ya hechas las bases para un presupuesto que permita generar en acciones afirmativas de igualdad. No las tenemos hechas, no hemos avanzado en el sistema educativo, tenemos que hacerlo. El problema es que tiene que entenderse que los cimientos y el marco legal ya está hecho. Hay que operativizar las políticas públicas. Hay que hacerlas posibles y hacer que lleguen a todas las niñas y a todas las mujeres en este país. Y eso requiere una acción de nuestro jefe de Estado que diga, van las políticas de igualdad, van las políticas de prevención, van las políticas de seguridad. Ninguna mujer que denuncie violencia puede no ser atendida y protegida. Entonces, eso es lo que esperamos. Ana Joaquina. Nada más y nada menos. Nada más y nada. Ana Joaquina, ¿hay condiciones? ¿Todo depende de la voluntad política del presidente de la República? Y de la lucha que se está dando, de la movilización y la protesta. O sea, yo creo que hay condiciones. Creo que hay un diagnóstico acertado. Yo he tenido la oportunidad de platicar con personas que están en InMujeres, que están en otras instituciones y tienen deseos, ganas, tienen la necesidad, las ganas de salir adelante, tienen un diagnóstico acertado en muchas ocasiones de dónde está fallando. Creo que tenemos que trabajar mucho más en la coordinación interinstitucional. O sea, creo que urge que salga el programa de prevención de la violencia, urge que nos den 10 acciones concretas de cómo van a tratar el tema y urge que haya mecanismos de responsabilidad entre las instituciones para la coordinación. O sea, si una mujer llega golpeada, no solamente al centro de justicia, porque también es un error creer que va a llegar al centro de justicia siempre, en donde la detectemos de la institución del Estado, en la escuela, en el centro de salud, en el DIF, no se nos puede seguir yendo. Ese es el tema, ¿no? O sea, las mujeres tenemos que ponerle la prioridad de la atención a la violencia. Y por supuesto en esta dimensión, ¿no? La dimensión de la seguridad pública también avanza en otro sentido de las políticas que muchas otras personas han puesto el diagnóstico sobre la mesa y el sistema de justicia. Pero efectivamente tiene que operar el gobierno de forma coordinada. Y creo que tenemos la oportunidad, o el presidente tiene la inmensa oportunidad, al tener mayorías y al tener un control tan férreo del Estado, creo que tiene la oportunidad de ponerlo sobre la prioridad y de ponerlo sobre la mesa. Renata, ¿qué debe hacer el presidente López Obrador? Sí, estoy de acuerdo. Hacernos caso. Yo quisiera... Sí. Se ahorraría muchos problemas. Yo quisiera ver algo similar en cuestiones de voluntad política. Quisiera ver algo similar a lo que pasó con el huachicoleo. Y decir, aquí
hay un problema de que se están robando los recursos del Estado. Aquí, de manera similar, aquí hay un problema extremo de violencia en contra de las mujeres y se va a usar toda la fuerza del Estado y toda la voluntad política para arreglar este problema. Y Andrés Manuel es una guía moral para muchos de nosotros y muchas de nosotras y además de todo tiene esa capacidad de hacer un tema nacional. Entonces tiene sus mañaneras y tiene esa autoridad moral para poder decir esto es un problema nacional y lo tenemos que resolver todos. Y politizar el tema de la manera en la que se politizó el huachicoleo a principios de su sexenio, eso es lo que a mí me gustaría ver de manera instantánea. Bien, pues estamos ya en el tramo final del programa. Cierro preguntándoles si creen que esto puede ser efímero o va a ser un movimiento que dure todavía buen rato y que vaya a marcar incluso el resto de este sexenio. Lamento decirles que les quedan muy poquitos segundos. Yo creo que sí, va a ser un movimiento que puede marcar el resto del sexenio. Creo que no hay retroceso. Cada vez hay más y más y más mujeres sumándose al reclamo. Y eso también es importante porque estamos construyendo ciudadanía. Eso creo que es muy importante. Es importante en todos los ámbitos. Yo creo que hasta que no estemos libres, seguras y tengamos autonomía, esto no va a parar. O sea, no hay para atrás. Yo creo que va a trascender porque el feminismo nos ha mantenido unidas y fuertes y no tengo duda que la cuarta transformación será feminista. ¿Será feminista? ¿O no será? ¿O no será? No será. No tengo duda. Patricia, ¿te sientes segura? No. Nada. Creo que como a muchísimas mujeres, cada vez que te subes a un Uber o a un taxi, te entra una sensación de inseguridad, pero sobre todo de abandono. O sea, a mí lo que me entra es que vivo en un país que no quiere a las mujeres. Ana Joaquina, ¿te sientes segura? En ocasiones me siento segura y en otras no. Y tengo 2 hijas y también ha sido durísimo lo que ha pasado en las últimas semanas en ese sentido, ¿no? Renata. No, pero nunca me he sentido segura. No, ¿Perdón? No me siento segura, pero nunca me he sentido segura. Nunca. No, nunca me he sentido segura. Estoy de acuerdo con ustedes. Es un país en donde cada día y cada esfera te recuerda que no vales lo suficiente. Y es muy y regreso al dolor que cargamos las mujeres. Es cualquier interacción, cualquier sistema que se nos cruza en el camino a diario nos recuerda que no valemos. Pues con esas palabras cerramos. Patricia, gracias. Gracias. Ana Joaquina, gracias. Gracias. Renata, gracias. Gracias, Julio. Gracias a ustedes que nos han acompañado en este